Anciana pidió dinero a millonario y lo que él sacó de la billetera la hizo llorar en extremo. Luzmila era una mujer a la que las esperanzas le daban la espalda continuamente. Tenía 27 años y no había logrado cumplir ni uno de los propósitos que se había imaginado para su edad, por más que se esforzó y dio todo de sí misma intentando perseguir sus sueños. La suerte no había estado nunca de su lado. Sus padres, cansados de tener a su hija en casa sin que ayudara con los gastos, la echaron. Le dieron 2 meses a partir de entonces para conseguir un trabajo y un lugar en el que vivir, pues ellos ya no estaban dispuestos a continuar manteniéndola. La habían apoyado en cada uno de sus fallidos proyectos y ya estaban cansados. Ella comprendió que era el momento de aceptar el mundo real, de aceptar que en la vida son muy pocos los que en realidad triunfan haciendo lo que aman, mientras que los demás deben resignarse a cualquier empleo descorazonador que les garantice la subsistencia. A lo que más le había temido siempre era a eso, a tener que trabajar en algo que odiaba, solo para no morir de hambre. Y como ya no tenía el apoyo ni el cuidado de sus padres, eso fue lo que Luzmila tuvo que hacer. Conseguir un empleo en un almacén de ropa en el que trabajaba 12 horas seguidas, a veces más, con un pago indigno. A los 2 meses, entonces, salió de casa y se instaló en un pequeño cuarto de alquiler, y desde allí continuó soñando con que algún día su suerte cambiara. Pero ese día no llegó, y Luzmila pronto se vio completamente encerrada en el mundo real. Ese mundo en el que habitan todas las personas que tuvieron que resignarse. Ella ya se había acostumbrado y transitó por el mismo camino que todos los demás. Consiguió una pareja, tuvo una hija, todo en una misma habitación de alquiler en la que llevaba ya 2 años y de donde la echaron cuando dio a luz. Ahora, con su pareja que tampoco tenía recursos suficientes, rentaron una pequeña casa y desde allí continuó su vida. A pesar de su pobreza, tuvieron otro hijo y uno más. El tiempo pasaba y nada parecía mejor. En cambio, las necesidades eran cada vez mayores. Cada vez tenían menos opciones y más responsabilidades. La casa era muy pequeña para una pareja con 3 hijos pequeños. El desorden y el desaseo pronto la invadió y la familia continuaba cayendo en picada. Cuando Luzmila se quedó sin trabajo por faltar una vez y cuidar a uno de sus niños que estaba con fiebre, no tuvo otra opción que comenzar a vender dulces en los semáforos y a pedir limosna. Su esposo, mientras tanto, hacía todo lo posible por mantener su empleo en una ferretería en la que, a pesar del trabajo pesado, comprendían su situación familiar y no le pagaban tampoco. La hija mayor, mientras tanto, cuidaba a su hermano medio en casa y así todas las responsabilidades eran compartidas. Pero Luzmila no sabía que pronto llegaría un gran dolor a su vida que la separaría para siempre de su hijo más pequeño, su consentido, el que la acompañaba todos los días mientras esperaba en los semáforos. En ese tiempo, las autoridades estaban atacando con rudeza todo lo que relacionaran con trabajo y explotación infantil. Cuando vieron al pequeño Lucas, de 4 años, sentado en la calle y sosteniendo una bolsa de dulces, no tuvieron dudas de que el pequeño estaba siendo maltratado. Cuando Luzmila los vio cerca de su hijo, corrió hacia ellos e intentó explicarles que el niño no estaba trabajando, sino que simplemente la estaba esperando a ella 1 minuto mientras cambiaba el semáforo y le sostenía la bolsa de dulces que aún no estaba utilizando. Pero las autoridades no le creyeron y allí mismo separaron a madre e hijo. En los días siguientes, Luzmila acudió a cuanta organización pudo en busca de apoyo para recuperar a su hijo, pero fue inútil. Su pequeño Lucas pronto sería puesto en adopción y no había nada que ella pudiese hacer al respecto. La última vez que la dejaron verlo,
Entre lágrimas le pidió que no la olvidara y le entregó una foto de ella con su nombre, diciéndole que la guardara y que la buscara cuando fuera mayor de edad. Algunos meses después, Lucas fue adoptado por una familia acomodada que buscaban un hermanito para su hijo mayor, pero ya no podían tenerlo biológicamente. En ese momento, la vida de Lucas cambió por completo. Tuvo las mejores prendas, costosos regalos y obtuvo una educación con la que sus otros 2 hermanos, de quienes lo habían separado, no podrían ni soñar. Lucas los extrañaba a todos, pero a ninguno como a su madre. Sin embargo, la familia que lo había adoptado era muy buena con él, y Lucas era tan pequeño que sus recuerdos se podían sobreescribir fácilmente, y algunos meses después, los recuerdos de su madre, de su familia y de su antigua vida empezaron a hacerse cada vez más difusos. Fue así que cuando cumplió 5 años, la única forma en la que recordaba a su madre era mirando su foto. A pesar de todo, no quería olvidar que las personas con las que estaba no eran sus verdaderos padres, sino que lo habían adoptado, para cumplir la promesa que le había hecho a su madre de buscarla cuando cumpliera la mayoría de edad. Su familia adoptiva no sabía que el niño conservaba una fotografía de su madre y mucho menos que no había olvidado que ellos no eran sus padres biológicos, a pesar de que les llamaba papá y mamá. Los años empezaron a pasar y Lucas nunca les dijo que aún recordaba que ellos no eran sus verdaderos padres, pues no quería herirlos. Él los amaba igualmente y les agradecía por todo lo que les habían brindado. Al fin y al cabo, no habían sido ellos los que lo habían separado de los brazos de su madre. Y aunque sentía que estaba traicionando a sus verdaderos padres cuando lo pensaba, no podía dejar de reflexionar sobre el hecho de que, de haber continuado con ellos, ahora no sabría todo lo que había aprendido en el colegio, ni tendría las comodidades en las que ahora vivía. Además, sentía pena por solo poder recordar el rostro de su madre mirando su foto. Los rostros de su padre y de sus hermanos se habían desvanecido por completo en su memoria. Cuando Lucas finalmente fue mayor de edad, supo que no sería capaz de buscar a su madre sin contarle primero a sus padres adoptivos. Después de todo lo que habían hecho por él, no quería que pensaran que los estaba traicionando. Esa sería la conversación más difícil que Lucas tendría en mucho tiempo. Después de mucho hablar y de muchas lágrimas, ellos decidieron brindarle su apoyo a Lucas para buscar a Luzmila López Román, como aparecía al respaldo de la fotografía que su hijo les había mostrado. Primero, contactaron con la agencia de adopción que les había dado a Lucas. Ellos les dijeron que ya no sabían nada de la mujer y que habían perdido su rastro por completo. Y después de agotar todas las instancias posibles, llegaron incluso a imprimir su fotografía y la entregaron por todos los rincones de la ciudad, pero no tuvieron éxito. Luzmila no apareció, y Lucas, que sabía que ella lo estaba esperando en algún lugar, sintió dolor al pensar que ella estaría creyendo que él había decidido no buscarla. El reencuentro de los dos todavía no estaba destinado a suceder, y ambos habían perdido ya las esperanzas. A Lucas lo habían separado a los 4 años de su madre, y ahora ya tenía 46. Era inviable que volvieran a verse. Era incluso posible que Luzmila ya hubiese muerto y hubiese pasado sus últimos días con el corazón roto por no haber visto nuevamente a su hijo perdido antes de morir. Sin embargo, un día, cuando Lucas iba camino a su trabajo, divisó a lo lejos una anciana mendiga que de inmediato le recordó a la mujer de la fotografía. Se dirigió hacia ella temblando de la emoción, y Luzmila, que no sabía quién era aquel hombre, creyó simplemente que se acercaba para darle una limosna y le extendió la mano. Para su sorpresa, el hombre no puso dinero en su mano, sino una fotografía, una imagen en la que se reconoció ella misma muchos años atrás.
Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando supo que aquel hombre era su amado Lucas, su pequeño hijo al que no había visto hacía 42 años. Lo abrazó como quien por fin puede descansar de llevar sobre sus hombros una pesada cruz, y lloró entre sus brazos por largo rato. Cuando se calmó, le contó que hacía varios años que estaba completamente sola. Su esposo había muerto y sus otros 2 hijos, que habían salido de casa un día a buscar un mejor futuro en Norteamérica, habían sido asesinados al cruzar la frontera. Luzmila solo deseaba volver a ver a su hijo menor antes de partir de este mundo a reunirse con sus otros seres queridos, que ya estaban aguardando por ella en el cielo, y cuando por fin llegó ese momento, ella creyó que ya estaba cerca su final. Pero Luzmila vivió muchos años más, años en los que pudo disfrutar de la presencia y de la compañía de su Lucas, su consentido. Por fin, en toda su vida, había tenido buena suerte. Por fin la vida le había sonreído y ella estaba feliz. Lucas, que jamás abandonó ni dejó de querer a su familia adoptiva, tampoco dejó sola nunca más a Luzmila, y sintió por primera vez que estaba completo, que todo lo que necesitaba para ser feliz por fin estaba cerca de él. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte al canal.